Hola, soy María Vargas. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Y de esa forma recibirás notificaciones cuando suba contenido de ortografía, gramática y redacción del español, así como también cuentos narrados de la literatura venezolana y clases de literatura. Hoy inicio una serie de 3 videos, este es el primero, donde les hablaré de los géneros literarios, la narrativa, la lírica y el teatro. Pero primero, vamos a preguntarnos, ¿qué es la literatura? En palabras sencillas, pero muy profundas, les digo que la literatura es el arte llevado a la palabra. La literatura ha acompañado al hombre a través de los siglos, desde que el hombre pobló la tierra y se reconoció como un ser social, es decir, como un ser que debía compartir con otras personas, con otros seres como él, y transmitir conocimientos, contar los hechos de su vida cotidiana. Vamos a hacer un recorrido por la historia y las características de estos 3 géneros literarios, iniciando hoy con la narrativa. Quiero transmitirles a ustedes esa emoción, esa admiración que sentimos cuando leemos un cuento, una novela, un poema o asistimos a la puesta en escena de una obra de teatro. Verdaderamente regocija al alma y nutre el intelecto. Entonces, vayamos a conocer un poco de la narrativa. Yo me voy a ocultar un momento porque de esta manera no los distraigo con mi imagen y vamos a iniciar esta primera parte. La narrativa. ¿Qué veremos aquí en la narrativa? El origen, definición, subgéneros, sus características y un modelo posible de análisis de un cuento o de una novela. Digo modelo posible porque existen muchos modelos de análisis para este género. Finalmente vamos a ver un pequeño relato. ¿Cuándo nace la narrativa? Nace con el hombre, nace con ese hombre social, ese que se relacionaba con sus compañeros, con su familia, dentro de las cuevas, imagínense ustedes. ¿Por qué les digo esto? Aquí en este dibujo que está a la izquierda, aquí, vemos una pintura rupestre, la imagen de una pintura rupestre. Aquí podemos visualizar unos cazadores y un mamut y otros tipos de animales. Aquí ya el hombre estaba narrando para la posteridad cómo era la vida en las cavernas. Por muchos siglos, la narración se realizó a través de la oralidad. ¿Pero qué es la narración? Es relatar hechos reales o ficticios que son protagonizados por personajes en un tiempo y en un lugar determinados. Ahora bien, la narración siempre ha estado presente en la vida del hombre social, pero hay que hacer una distinción: la narración como un relato de nuestra vida cotidiana y la narración literaria. En este caso vamos a hablar de la narración, que con el tiempo se convirtió en literatura. Al inicio, como les dije, inició con la oralidad. El ser humano iba de pueblo en pueblo, los llamados trovadores, juglares, iban cantando las historias
para que otras personas de los pueblos aledaños las conocieran. Esto fue a través de muchos siglos, ¿ok? ¿Qué sucedió? Llegó un momento en que la narración se convirtió en un elemento tan importante para el ser humano que involucró a estas personas que luego fueron los héroes nacionales y comenzaron las narraciones épicas, donde se exaltaba la figura de un héroe de manera que las personas sintieran amor por su país, por su territorio y por estas personas que los defendían de sus enemigos. En estos relatos de los héroes se mezcló mucho la ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Que se iniciaron a exagerar los hechos heroicos y ya entonces nuestros héroes se enfrentaban a animales fantásticos como los dragones. Sé que todos tenemos la experiencia de ver estas películas de caballería y poder imaginarnos cómo era la narración en aquellos tiempos. Sobre todo se iba multiplicando estas narraciones a través de la oralidad. Pero llegó un momento en la vida del hombre, en el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, que se inventó la imprenta. Gutenberg inventó la imprenta. Mejor dicho, la llevó a Europa, ¿verdad? Y eso fue un motivo de gran regocijo para los seres humanos porque a partir de ese momento se empiezan a multiplicar los libros. Se dice que el primer libro que se imprimió fue la Biblia. De esa manera, estos libros, vamos a decir, llevaron al ser humano a tener interés por aprender a leer y fue multiplicándose todo este conocimiento que contenían estos libros. Y de esta manera, ya estos relatos pasaron entonces a tener una formalidad propia de la escritura. En esta evolución tenemos que nombrar necesariamente a Miguel de Cervantes y Saavedra, que escribió y publicó en 1605 la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se dice que esta es la primera novela moderna. Moderna porque tuvo una estructura propia de novela, con sus personajes, con las aventuras que eran el hilo conductor de estos dos personajes, Don Quijote y Sancho Panza. Podemos entonces decir que la narración inició con el hombre y que luego fue yendo por dos caminos. La narración de los hechos objetivos, de la realidad, como la noticia, como nuestros relatos del día a día, como las biografías de los personajes importantes, y la otra vertiente, la narración literaria, que se valió entonces de un lenguaje muy especial, un lenguaje que daba alas a la creatividad y que nos permitía a los lectores llegar a estos mundos maravillosos de la literatura. Aquí vamos a ver los subgéneros del género narrativo. Tenemos el mito, el primero, este es el que acompañó al hombre desde el inicio de su vida en la tierra. ¿Por qué se dice eso? Porque el mito trataba de explicar los fenómenos naturales. El ser humano siempre se planteó explicar por qué llovía, por qué estaba el sol allí, por qué luego estaba la luna, por qué cuando llovía había una tormenta eléctrica, venía un rayo. El mito, como relato, buscó darle respuesta a todos estos asuntos, a todos estos fenómenos, y de ahí nacieron las mitologías. Todos los pueblos antiguos tienen una mitología.
Y nosotros podemos verla, por ejemplo, por decir un caso de la mitología griega que nos habla del Olimpo, de los seres que estaban en el Olimpo, ¿ok? La leyenda. La leyenda también acompaña al hombre desde muchísimo tiempo, porque la leyenda también trata de explicar situaciones que son para las personas fantásticas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en países latinoamericanos, la leyenda de la Llorona o de la Sayona, ¿ok? Es una narración que mezcla hechos reales y sobrenaturales. La fábula. La fábula también nos viene desde las épocas, muchos siglos atrás, de Grecia. Esta fábula era un relato, es un relato que contiene una moraleja, una enseñanza. Y hay muchísimas fábulas que conocemos, donde al final siempre nos quieren dar una lección moral. Por ejemplo, aquella historia de la tortuga y la liebre es una fábula. La epopeya son relatos de la vida de los héroes que buscan elevar el sentimiento nacionalista y patriótico. Yo quiero mencionar una que en Venezuela es la obra de Venezuela Heroica, de Eduardo Blanco. Esas historias de los próceres y de sus hazañas son relatos epopélicos. Y llegamos al cuento. El cuento es una narración breve que tiene pocos personajes y tiene un desenlace rápido, ¿ok? Y la narración, vamos a decir por excelencia, que es la novela, que es una narración real o ficticia, es extensa y tiene muchísima más complejidad que el cuento. ¿Cuáles son las características de la narrativa? Es relatada en prosa. La prosa es esta, vamos a decir, escritura fluida que vemos nosotros en los libros, en el día a día, ¿ok? La narrativa tiene un aspecto muy importante. ¿Quién cuenta el relato? Y en este caso se llama un narrador. Y aquí tenemos que hacer una distinción importante. El escritor es quien crea ese relato, pero el narrador es un recurso que tiene el escritor para poder darle una perspectiva a lo que está contando. Más adelante vamos a ver los tipos de narradores. Entonces, no debemos confundir al escritor con el narrador. Aunque se pueda dar un caso en que el escritor narra su autobiografía y entonces él es escritor y narrador a la vez. Tenemos la presencia de personajes que realizan acciones en un tiempo y un espacio. Es importante, sin estos personajes que se relacionan entre sí, ¿ok? Donde se da un conflicto, una situación, vamos a decir, problemática, de suspenso, una opositiva o negativa, no hay narración. También tenemos la presencia, y muy importante, de múltiples recursos literarios. Estos recursos literarios nos dan entonces lo que es el brillo, la belleza literaria al relato y lo que lo hace diferente, por ejemplo, de una noticia. En la narración literaria vamos a conseguir la palabra al servicio de la creación. Pero fíjense, nosotros también dentro de la vida cotidiana, tenemos la presencia de un recurso. Vamos a dar un ejemplo. La hipérbole. La hipérbole se dice que es un recurso literario que significa una exageración acerca de un hecho o de una situación.
nosotros también utilizamos muchas veces la hipérbole. Cuando decimos, te llamé 500 veces y no respondiste. Es decir, que la vida cotidiana no está exenta de la presencia de los recursos literarios. La narrativa puede ser basada en un hecho real o en un hecho ficticio, pero siempre de alguna manera su base será la realidad sensible, la que nosotros conocemos. Aunque también pudiésemos escribir un relato de la vida en Marte e imaginar cómo serían los marcianos, cómo viven los marcianos, y de hecho existen relatos así. Entonces, es importante esto, y aunque sea un hecho real, la diferencia está en cómo el escritor utiliza los recursos del lenguaje para presentarnos los mundos posibles de ese relato. Ahora bien, hay otro elemento importante. ¿Cómo llegan a nosotros las narraciones, los cuentos, las novelas, el mito, las epopeyas? En principio, como les dije, fue de manera oral. Después, al inicio de la, vamos a decir, de la aparición del libro impreso, está la parte escrita. Tenemos ahora otras maneras de nosotros apropiarnos del contenido literario a través del medio audiovisual, un video acompañado de una voz que narra, también solamente o a través del audio, como es el caso de los audiolibros, y vamos a mencionar otra manera de que llega a las personas la narrativa, a través de la parte táctil. ¿Por qué? Porque las personas invidentes utilizan el sistema braille y con su tacto pueden leer. Muy interesante. También quiero decirles algo de la narración literaria. Tenemos una narración literaria que se le llama tradicional, que vamos a decir sería la que inició en aquella época en que los juglares, los trovadores iban de pueblo en pueblo, acompañados de sus instrumentos musicales, contando lo que sucedía en otros lugares. Tiene un orden cronológico esta narración tradicional. Un inicio donde se presentan a los personajes, el ambiente, y vamos a decir donde nosotros podemos ver, iniciar a entender lo que sucede en esta interacción de estos personajes, ¿ok? Luego hay todo un desarrollo y se explica allí en la parte, la historia, qué sucedió, qué está sucediendo entre ellos, y ahí aparece el nudo, es decir, la situación que crea conflicto o que crea una situación que debe resolverse. Y el final. El final presenta un desenlace, ya sea infeliz, ya sea feliz, ¿ok? Entonces, en esta narrativa tradicional vamos a ver un orden cronológico, más o menos estable, de la forma como se relatan los hechos acaecidos y la relación entre los personajes. Pero también tenemos una narración que se llama de vanguardia. De vanguardia porque vamos a decir que rompió de alguna manera, en algunos sentidos, con esta narrativa tradicional. Quiso presentarse de una manera innovadora. Y uno de los elementos de la vanguardia narrativa es la ruptura de los planos temporales. Suena así como muy, vamos a decir, como muy dogmático, pero en realidad significa que podemos ir de un pasado a un futuro, volver al presente, ¿ok? Y no vamos a tener un orden cronológico. Yo les voy a dar un ejemplo que me gustaría, bueno, que si ustedes pueden en algún momento conseguir
ese relato sería maravilloso. El túnel de Ernesto Sábato inicia cuando el protagonista de la historia dice: como recordarán, soy Juan Pablo Castel, quien mató a María Iribarne. Él comienza por el desenlace. También tenemos una narrativa como la de Julio Cortázar, en Circularidad de los Parques, es un relato corto pero muy interesante, donde hay un tiempo circular, parte de un punto para llegar a ese mismo punto. De Julio Cortázar también tenemos La noche boca arriba, donde con un solo personaje se relatan dos historias con un final sumamente impactante. También la narrativa de vanguardia tiene un desenlace abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que deja que el lector suponga, imagine, complete ese final. No se lo da, como quien dice, en la bandeja de plata. Te deja en un punto en que tú puedes preguntarte, ¿y cómo termina esto? Podría haber terminado así, podría haber pasado aquello. Fíjense bien, esta narrativa de vanguardia exige un lector muy atento para no perdernos en la historia, ¿ok? Y para disfrutarla al máximo. Ambas vertientes narrativas son muy interesantes y los invito a disfrutarlas. Aquí les comparto un tipo de análisis donde se ve a la narración desde el punto de vista de dos niveles. Quiero decir que este es un análisis posible. Hay muchas maneras de analizar la narración. Yo los invito, bueno, que conozcamos un poco de este modelo de análisis y que lo apliquemos en, vamos a decir, diseccionar un relato. Aquí tenemos un nivel historia. Se refiere a la anécdota, lo que se está contando, lo que se ve, vamos a decir, en la superficie. Tenemos a unos personajes que en una clasificación se dice el principal o principales, que es en torno a los cuales gira la historia. Si los quitamos de la historia pues desaparece. Tenemos personajes secundarios, tenemos nuestros personajes de comparsa, tenemos personajes referenciales. Ese es por su presencia y su importancia dentro del relato. Y auxiliares y antagónicos se refiere a los tipos de personajes de acuerdo a la interacción que hay entre ellos. Si se ayudan mutuamente o si se oponen. En el nivel de historia vamos a conseguir las acciones, que es la concatenación de los hechos que se dan dentro del relato. Y esta concatenación de los hechos está muy relacionada con los tiempos, ¿ok? Con el manejo del tiempo, si estamos en un pasado, si estamos en un futuro, y también se relaciona con lo que vamos a ver a continuación, que es el ambiente. El ambiente en un relato puede ser físico. De hecho, es el ambiente por excelencia, que es si es una ciudad, si es un pueblo, si es un apartamento, si es en el tren, pero también existe un ambiente que es un ambiente mental. ¿Y a qué me refiero con esto? A los pensamientos de los personajes. Sí, se da el caso que se explica que en un momento determinado un personaje inicia a pensar, es posible que él vaya a otro lugar, a otro momento y se rompa ese ambiente físico para trasladarse a otro lugar. Y es algo que cotidianamente nos sucede a nosotros.
que estamos en una actividad y de repente pensamos en una persona, pensamos en una actividad que tenemos que hacer y rompemos, ya no estamos en ese ambiente físico, sino que nos hemos trasladado a ese ambiente que está en nuestros pensamientos. Aquí vamos entonces al nivel discurso. El nivel discurso se refiere a los recursos, a la forma como se cuenta el relato, a esos recursos que utiliza el escritor para impactarnos precisamente con ese lenguaje literario, con ese lenguaje especial. Uno de los recursos más importantes es el narrador, como yo lo dije en líneas anteriores, anteriormente. El narrador es un punto de vista posible de lo que está sucediendo. Vamos a llevarle un ejemplo de la cotidianidad. Yo estoy parada y veo a dos personas discutiendo. Y sé que están discutiendo porque escucho que es un tono de voz alta, porque de repente veo unas actitudes, vamos a decir, rígidas, y yo me puedo hacer una idea de lo que sucede allí. Yo puedo fabular y puedo imaginarme, si conozco a las personas, por qué pueden estar discutiendo. Ese es mi punto de vista. Estoy fuera de la vida de ellos, pero los estoy viendo y estoy relatando lo que veo. Es más o menos lo que sucede con ese narrador. Y dependiendo de cómo sea el narrador, de esa manera nosotros vamos a ver cómo se presenta la historia. Puede ser un narrador protagonista, narra en primera persona, como el caso de Ernesto Sábato en El túnel. Yo soy Juan Pablo Castel, narrador protagonista. Lo cual no quiere decir que sea el escritor, como dije también anteriormente. Puede ser un narrador testigo, ve lo que está sucediendo, mas no participa en el relato. Puede ser un narrador observador, está viendo también y es un personaje que está dentro del relato, pero solo está observando. Y está un narrador omnisciente, que es el que sabe, es como Dios, sabe todo lo que sucede, sabe los pensamientos de los personajes, domina exactamente toda la escena. Es uno de los narradores más empleados, creo yo. En el nivel discurso vamos a ver los recursos literarios muy importantes. Aquí les voy a mencionar algunos. Les queda a ustedes como tarea a la persona al que esté interesado en indagar un poco acerca de lo que significan estos recursos y cómo se pueden presentar en la narración literaria. Vamos a conseguir comparaciones, metáforas, que es una comparación también, pero más elaborada, más compleja, humanización, hipérbole, que ya la mencioné también, aliteración, imágenes sensoriales. Estos son una cantidad mínima de recursos que les menciono. También en el nivel de discurso vamos a ver los planos temporales, que significa cómo el escritor maneja el tiempo para involucrarnos con el relato. Ya hablamos del orden cronológico, que es lineal, inicio, desarrollo final con su desenlace, o por las rupturas de los planos temporales que nos lleva. Analepsis indica que nos lleva al pasado, la prolexis nos indica que nos puede llevar a un futuro y tenemos en medio de ellas dos el presente del relato. Todo esto se conjugan tanto a nivel discurso como a nivel historia para darnos entonces lo que es la narración literaria. Vamos un momentico entonces, y estamos llegando a este punto, de analizar, leer y analizar un breve relato que según es de origen hindú. Lo leo para ustedes. Los 6 sabios y el elefante. Había una vez 6 ancianos ciegos muy sabios, los cuales jamás habían visto o conocido un elefante.
Estos sabios usaban el tacto con el fin de poder conocer los objetos y seres del mundo. Un día, y sabiendo que su rey tenía uno de estos animales en su poder, le pidieron humildemente poder conocerlo. El soberano aceptó y los llevó ante el animal. Entonces los sabios se acercaron para tocarlo. El primero de los sabios tocó uno de los colmillos del elefante y concluyó que este animal era agudo y liso como una lanza. Otro tocó su cola y pensó que era como una cuerda. El tercero llegó a la trompa y expresó que era como una serpiente. El cuarto tocó la rodilla del animal, indicando que más bien era como un árbol. El quinto sabio consideró que todos se equivocaban, pues tocó la oreja del paquidermo y llegó a la conclusión de que el elefante era como un abanico. El último sabio tocó el lomo y manifestó que este imponente animal era realmente como una pared fuerte y rugosa. Los 6 sabios empezaron a discutir y a pelearse por ver quién tenía razón. Como no se ponían de acuerdo, le consultaron a otro sabio que sí podía verlo y éste le respondió: todos tienen parcialmente la razón, porque cada uno de ustedes ha conocido una parte de este hermoso y majestuoso ser. Este es un texto que adapté con el fin de que ustedes puedan visualizar los elementos de un relato literario. Aquí en esta primera parte, ¿verdad? Que he marcado aquí con una caja con flechas de color rojo, vamos a ver el inicio del relato. En esta segunda parte vamos a visualizar el desarrollo y en esta parte más pequeñita que se ve aquí, dentro del desarrollo, el nudo o la situación de conflicto que se da cuando estos 6 sabios discuten para saber quién tiene la razón. Y finalmente el desenlace. Como vemos en este breve relato, podemos ver entonces las partes de esta narración literaria. Vamos a decir que tiene su pequeño toque fantástico, ¿ok? Y yo les voy a dejar como una reflexión. ¿Qué interpretan ustedes de este relato? Les aconsejo, ¿verdad?, que lo escriban y se lo presenten a el docente de su asignatura. ¿Cómo les ha parecido este análisis? Vayamos a la parte anterior y tratemos entonces de ubicar los diferentes elementos de este relato con el nivel discurso, con el nivel historia y el nivel discurso. Y así nos entrenamos entonces para nosotros ser también los escritores de un relato, de cualquier tema, del que nos parezca interesante, de una anécdota que nos ha pasado. Eso es lo hermoso de la literatura, que pone a volar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Vayamos entonces a una pausa para prepararnos a visualizar la segunda parte de esta trilogía de los géneros literarios. En la próxima parte veremos la lírica.